Seguimos debatiendo lo que ha dejado esta Asamblea Nacional que está por finalizar. Recuerde que nos puede escribir a nuestro hashtag Nueva Asamblea, @informarhd, hashtag Nueva Asamblea. Vamos a darle el turno al economista Zambrano, porque efectivamente tendrá algo que responderle a usted, asambleísta González. Bueno, gracias, Byron. Bueno, efectivamente, las palabras mencionadas por la asambleísta González pues parecen más bien palabras traídas de esos periodos legislativos de la época del 80, y yo prefiero más bien trabajar en el tema de lo que hay que hacer. Yo creo que nosotros tenemos grandes demandas sociales aún que atender, y yo creo que este nuevo periodo legislativo va a dar la oportunidad de que con una mayoría como la que se tiene, se dé cumplimiento a lo que no haya podido ser cumplido hasta el momento de hoy. Precisamente uno de esos grandes temas o esa gran pata de la mesa que es importante fortalecer en este periodo legislativo debe ser el desarrollo agropecuario. Y ahí tengo que enfatizar que la asambleísta González también fue parte o es parte de la Mesa de Soberanía Alimentaria, que no ha aprobado ninguna ley en estos 4 años. Entonces es importante que la ciudadanía esté totalmente clara en cuanto a quiénes son esos grandes deudores al pueblo ecuatoriano. Nosotros tenemos que sacar adelante en estos 4 años del nuevo periodo legislativo leyes como la ley de tierra, aguas, semillas, una ley de comunas para organizar esas células como son las comunidades campesinas, las más chiquitas. Esto realmente significa ir empujando hacia una mayor inversión en el sector rural, y también conjuntamente con el trabajo que se haga desde el gobierno para ir cambiando esta matriz productiva y comenzar a ver la agricultura como un verdadero negocio, migrar a nuestro agricultor a convertirse en un verdadero productor. Esto significa hacer leyes que obviamente sean sociabilizadas con las realidades de cada uno de los territorios. No podemos decir que la realidad de una provincia puede ser igual a la de la otra, ni que dentro de una misma provincia las realidades sean iguales. Por eso es importante que los legisladores que vayamos nosotros a estar presentes en este nuevo periodo legislativo prioricemos lo que es realmente vital para promover desarrollo en ciertas provincias, y aquí el litoral costanero tiene muchísimo que ganar, Byron. Imagínese usted que hemos pasado de ser un país con una mayoritaria población rural para convertirnos en un país con una mayoritaria población rural. En algunas provincias la migración cada vez es más fluida, y esto ocasiona tremendos problemas en las urbes y también en los campos. Entonces, estamos preparados, yo creo que vamos con un muy buen equipo. Hay gente que ha demostrado en las instituciones donde han estado trabajando eficiencia y mucha eficacia, y yo creo que este nuevo periodo marca un punto de inflexión entre lo que fue el periodo legislativo hasta hoy y lo que será un nuevo país, dando cumplimiento a esas demandas sociales que no hayan podido ser cumplidas hasta el día de hoy. Asambleísta, rápidamente para ponerle paso al abogado Cedeño. Sí, cómo no. Yo quisiera decirle al asambleísta Zambrano que da la casualidad que de las comisiones permanentes todas fueron precedidas por asambleístas de Alianza País, y me sonrío porque justamente la ineptitud y la ineficacia fueron precedidas por asambleístas de Alianza País en mi comisión, de la que fui parte. La primera fue precedida los 2 primeros años por el señor Jaime Abril, de la SUAY. Fue incapaz de llevar adelante la ley de aguas. Y en los 2 últimos años fue la ex asambleísta también, Irina Cabezas. Y les recuerdo que los 11 miembros de la comisión, de los 11 en total de una comisión, 7 eran de Alianza País. Por lo tanto, la ineficacia o la falta de resultados no era de parte de nosotros como oposición. Por el contrario, deberían haber fluido las leyes en esa comisión. Y sin duda, yo coincido con usted, asambleísta Zambrano, en algo: la necesidad urgente de no jugar con las necesidades del sector agrario, como las maquinarias estas que las han dejado en bodegas después de hacer una gran inversión el Banco Nacional del Fomento, y que cuando nuestros pequeños campesinos como tal piden un crédito no se los dan, si no dejan hipotecados casas. Sin embargo,
A los extranjeros, sin dar ninguna garantía, les dan $800.000. No, asambleísta Zambrano, esta asamblea que pasó no se refleja al Congreso de los 80. Fue peor que el Congreso de los 80, al que yo no pertenecí, por lo tanto no defiendo. Pero yo creo que parte de lo que usted tiene que hacer es prepararse e investigar bien quiénes fueron los presidentes de las comisiones y quiénes fueron sus miembros. Todas las comisiones fueron precedidas y la mayoría de las mismas fueron de asambleístas de Alianza País. Un gusto informarle. Gracias, Susana. Vamos ahora sí al análisis de alguien imparcial, abogado Rubén Cedeño. ¿Qué lectura le queda al ecuatoriano de a pie de lo que fue esta asamblea? Yo creo que para poder interpretar lo que hizo esta asamblea deberíamos hacer un análisis comparativo de lo que fue el Congreso, porque así se lo denominaba, después de la Constitución del 98. Porque esta asamblea que está por fenecer sus funciones es una asamblea post-constitución, post-constituyente, es decir, inicia un nuevo periodo de un nuevo ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces el ordenamiento jurídico, desde la visión kelseniana, pues nace desde la matriz constitucional y se va reflejando en todo el aparataje normativo de allí hacia abajo a la luz de los tratados internacionales. Entonces, si tú comparas la década del 98 hasta el 2008 en que se da la nueva constituyente y colapsa ya el sistema de la partidarquía que gobernaba el Ecuador, del sistema bancario y todo lo que todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, en ese escenario, tú vas a ver la gran mora del Congreso Nacional frente a la Constitución del 98. Es decir, hubo mandatos claros de leyes secundarias que debieron hacerse y que nunca se hicieron. Entonces, en la Constitución del 2008 también hay mandatos. El constituyente dejó mandatos normativos que han sido avanzados, no en la medida del mandato constituyente, pero sí en mayor medida que el escenario del 98. Por lo tanto, yo creo que en materia de producción, en cuanto desde el punto de vista de la cuantificación, la producción ha sido mayor de esta asamblea que del Congreso posterior a la Constitución del 98. Eso para ponerlo en una perspectiva. En lo otro, y en lo que se discute, es en la calidad de la ley y en la fuente de la propuesta de la ley, ¿cierto? Aquí se ha cuestionado bastante que la gran iniciativa legislativa venga del presidente o de la presidencia de la República. Yo eso no lo veo malo. ¿Por qué? Porque este es un proyecto político que lidera un líder denominado presidente de la República, economista Rafael Correa. Entonces, si él le da a la sociedad una visión constitucional, lo consecuente, lo lógico, es que esa constitución y sus visiones y sus principios y sus valores vayan encarnándose en todo el aparataje de la juridicidad ecuatoriana. Lo que yo sí cuestiono es que muchas de esas leyes que se enviaron a la Asamblea son restrictivas de derechos fundamentales que están en la propia Constitución, hecha a la luz del mismo proyecto político. Por supuesto. Hay contradicciones, por supuesto. Si usted en la ley de servicio público dice que alguien de 70 años obligatoriamente tiene que irse a su casa, contraviene el principio y el derecho constitucional del adulto mayor de tener un derecho al trabajo que está en la Constitución. Entonces, el tema del decreto 813, por ejemplo, hay contradicciones y yo veo incongruencias en materia legislativa. Pero por supuesto, tampoco un sistema político, un sistema legislativo puede ser perfecto, ¿no? Yo creo que allí, comparativamente hablando, la producción de esta asamblea es mejor que la del 98. Cuestiono algunos elementos que restringen derechos fundamentales. En el tema de la fiscalización que usted evaluaba, yo creo que a veces los ecuatorianos y los políticos ecuatorianos nos hemos acostumbrado a la fiscalización del escándalo y del pantallazo. Yo cuestiono mucho la calidad de la fiscalización en el Ecuador. ¿Dos fiscalizaciones hubo este periodo? Sí, pero más allá... La superintendente de bancos, Gloria Sabando, que además de aquí de Puerto Viejo, que cayó en desgracia con el presidente, y el Consejo de la Judicatura, que también cayó en desgracia con el presidente. ¿Una coincidencia o no? Así es. O sea, el aparataje constitucional y la estructura política de la Asamblea crean esos escenarios para que esa labor fiscalizadora sea restrictiva. Pero dentro de esa restricción que ha habido, que es indudable, como usted lo señala, también hay que establecer que la calidad de la fiscalización que ha provenido de las fuerzas opositoras al gobierno ha dejado mucho que desear. Es decir, aquí no hemos tenido una fiscalización propositiva, sino una fiscalización obstructiva. Es decir, tratando de relevar los defectos, las deficiencias que vienen del gobierno para hacer de eso una plataforma política. Eso no da resultado. De suyo no les ha dado resultado. Ahí está la manifestación electoral del pueblo ecuatoriano. Es decir, yo creo que a veces no entendemos en el Ecuador
que a raíz de la crisis del 99, de la crisis financiera del 99, el Ecuador cambió y cambió para no volver atrás. Es decir, quienes quieran tener éxito en el quehacer político de las nuevas eras, de la nueva generación, tiene que recrearse políticamente. Es decir, ese mecanismo fiscalizador, ese mecanismo señalador de defectos, obstructivista, ya no va más. Y ahí están los resultados. Acabamos de ver cómo se ha expresado el pueblo en las urnas. Entonces, en ese escenario, yo sí creo que la oposición en esta nueva asamblea que se inicia debe reflexionar sobre su rol, sobre su papel y mejorar la calidad fiscalizadora y coadyuvar a mejorar la calidad legislativa que va a seguir viniendo de Carondelet, pero eso no es malo porque la Constitución ecuatoriana, como en mayor parte de las constituciones democráticas del mundo, hace que los presidentes sean colegisladores. Por lo tanto, aquí el gran desafío es darle al Ecuador leyes que promuevan su desarrollo y que a su vez protejan sus derechos fundamentales. Abogado Cedeño, esas palabras interpreto que, por ejemplo, la medida tomada por el presidente de la República de, literal, prohibir a sus ministros contestar preguntas de los legisladores es una decisión que hasta cierto punto puede ser justificada, pero no habla de la independencia de funciones. O sea, la Asamblea tiene la capacidad y su derecho de fiscalizar, y el presidente en este caso, ¿en qué rol quedamos con el tema de la prohibición de entrega de información? Bueno, pero es que volvemos al tema de la calidad. Yo escuchaba al presidente con una sabatina, escuchaba a los ministros decir que un asambleísta le pide una información, que toda la papelería que se genera se necesita una camioneta o un camión para podérsela enviar a la asamblea. Es decir, es una documentación que no la van a leer nunca. Entonces yo creo que ese tipo de tareas también son cuestionables. Es decir, estamos yéndonos a los extremos. Entonces cada asambleísta puede pedir 137 voluntades, pedir a los 40 ministros toda la información que a su bien parecer tuviere. Entonces, para contestar toda esa información, casi hay que tener todo un equipo allí para poderle contestar. Entonces, hay que racionalizar. Yo creo que uno de los elementos constitutivos de un Estado de Derecho es que deben las cosas decirse desde el punto de vista proporcionado y racional. Si queremos hacer fiscalización y hacerla en serio, para poder poner a la luz pública la inversión, las políticas públicas, el beneficio que el país requiere de la administración de sus recursos y de su gobierno, es evidente que eso tiene que ser público y que tiene que racionalizarse también esa potestad que el aparataje jurídico le entrega al legislador o al asambleísta. Entonces, esa dispersión, ese afán más bien obstruccionista de las políticas públicas es lo que ha cuestionado el presidente y tenemos que ver cuánta razón tiene el presidente en eso. Yo creo que tiene gran parte de razón, porque volvemos al tema de que la calidad con la cual se ha hecho la tarea fiscalizadora en la Asamblea por parte de los grupos de oposición ha dejado mucho que desear, y también por parte de grupos del mismo gobierno que han querido hacer cierta tarea legisladora, pero andan, como decía Ricardo, pues preguntando quién es el contratista, por qué no le dieron a Juan, por qué no le dieron a Pedro, por qué despidieron a la señorita, por qué no la despidieron. O sea, ese tipo de cosas que tienen inclusive que para poderse resarcir en derechos ir hasta la vía judicial, tienen que plantearse dentro de la Asamblea. Entonces, ese tipo de tareas yo creo que sí conspira contra la labor eficiente que los ciudadanos queremos que se dé en los asambleístas y en la Asamblea Nacional. Señores panelistas, vamos a tener que hacer otra pausa. Al regresar vamos a analizar ahora sí qué futuro le espera a la nueva asamblea, pero también vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado en Quito, Jerónimo Yantalema, asambleísta de Pachacuti, que también va a compartir esta mesa de diálogo. Vamos a la pausa y volvemos.